A todos, bienvenidos a su canal Listo Profe. Soy el profesor Gustavo Gutiérrez de la asignatura Mecanismos Industriales. El tema que nos corresponde ver es el de la representación esquemática de los mecanismos industriales. En la tabla 1, que ya hemos estudiado, se muestran las representaciones esquemáticas de los pares cinemáticos más usados en la práctica de ingeniería. En esta tabla tenemos la junta giratoria de clase 5, que se representa así: un eslabón 1, el par cinemático y el 2. Este mismo par cinemático, cuando uno de sus eslabones es el bastidor o cuando uno de los dos está fijo, se representa como aparece en esta imagen. Así tenemos la parte fija, el eslabón 1, el par cinemático que me une al eslabón 2, y aquí tenemos otra forma de representarlo. Igualmente ocurre con el par prismático cuando uno de sus eslabones es fijo. Cuando uno de sus eslabones es fijo lo llamamos corredera o deslizador, ¿cierto? Y se representa de esta forma como aparece en este lado y en este lado. Si es necesario estudiar el movimiento de solo dos puntos de un eslabón, entonces se puede representar este como se muestra. En este caso, el eslabón entra en dos juntas giratorias, en el par C y en el par B. Igualmente, el eslabón que entra en tres pares giratorios ABC se representa de esta forma, y el eslabón que entra en tres pares giratorios ABC con ejes de rotación paralelos y sobre un mismo plano. En algunos casos es necesario dar información sobre los elementos con los cuales entran en contacto los eslabones del par. En estos casos, en el esquema, se representan completamente los elementos de contacto del par. En esta imagen, el rodillo 1 está en contacto con una curva AA del eslabón 2. En la siguiente imagen, el diente A de una de las ruedas dentadas toca al diente B de la otra. Se llama cadena cinemática al sistema de eslabones unidos entre sí por pares cinemáticos. Tenemos aquí una imagen de una cadena cinemática. Esta cadena cinemática consta de 4 eslabones, 1, 2, 3 y 4, los cuales forman 3 pares cinemáticos. Los eslabones 1 y 2 conforman la junta giratoria A de clase 5. Los eslabones 2 y 3 entran en el par de deslizamiento B de clase 5. Y los eslabones 3 y 4 entran en el par giratorio C de clase 5. Las cadenas cinemáticas pueden ser simples o complejas. Cadena cinemática simple es aquella en la cual ninguno de sus eslabones entra en más de dos juntas. La compleja es aquella que posee por lo menos un eslabón que toma parte en dos pares cinemáticos. En este caso es el eslabón 3 y en el de esta imagen es el eslabón 1 y el 4. La cadena cinemática es cerrada cuando los eslabones forman uno o varios contornos cerrados, como vemos en esta imagen. Y las cadenas cinemáticas son abiertas cuando no forman contornos cerrados, como el de esta imagen o como el de esta primera que tenemos acá. El mecanismo y su esquema cinemático. Podemos ahora definir mecanismo como un caso particular de cadena cinemática. Se entiende por mecanismo toda cadena cinemática en la que, al comunicar un movimiento dado a uno o varios eslabones independientes, los restantes realizan movimientos completamente determinados. El eslabón
o eslabones al cual se le comunica el movimiento se llama eslabón de entrada. El eslabón o eslabones que realiza el movimiento requerido para el cual está diseñado el mecanismo se denomina eslabón de salida. Para poder estudiar el movimiento del mecanismo es necesario, además de conocer su estructura, cantidad de eslabones, cantidad y clase de los pares cinemáticos, conocer las medidas de algunos de los eslabones que influyen en el movimiento y su mutua disposición. Veamos algunos ejemplos de representación esquemática de mecanismos. En esta imagen tenemos un mecanismo. Entonces, el mecanismo posee 5 eslabones, que lo tenemos enumerados el 1, 2, el 3, 4 y en este caso el 5, que es el fijo. Entonces, 4 de esos eslabones son móviles y uno, que es el 5, es el bastidor. Posee 5 pares cinemáticos. El A, B, D y E son juntas giratorias de clase 5. Y el par C es una junta plana de tercera clase. Y en la figura podemos ver que utilizando, por ejemplo, la forma de representación que vimos anteriormente, como en la tabla 1 o como lo que vimos más adelante, vemos de que el eslabón fijo se dibuja con las rayitas, así como lo tenemos acá, que es el 5, y luego los otros eslabones se dibujan de esta forma. Damos otro ejemplo. Brazo de excavadora y su esquema cinemático. Entonces vemos que la bancada es el eslabón 1, como aparece acá. Y luego el 2, que es el primer brazo que sale, son cines. El 2, el 3, el 4, sería un collarín. Sucesivamente, reconocemos las revolutas o pares giratorios y pares prismáticos. O sea, todos los pares que tenemos acá en su mayoría son pares giratorios y solo 3, 1, 2 y 3 son prismáticos. O sea, 9 pares giratorios y 3 prismáticos. El mecanismo de la guillotina, igual. Vemos la bancada, que es donde está apoyada la guillotina, que es en esta parte y en esta otra. Aquí me faltó el 1 también. Así, así y así. Luego vemos de que el eslabón 2, llamado balancín, está pegado al eslabón 1 a través de un par de revoluta o par giratorio. Lo mismo el 2 con el 3 tiene un par giratorio acá. El 3 con el 4 también tiene un par giratorio, pero el 4 con el 1 tiene un par de deslizador o un par prismático, y ahí nos aparecen todos. Los mecanismos los podremos estudiar más adelante con mayor detenimiento. El esquema cinemático se construye respetando las proporciones y las formas de las cuales depende el movimiento de los eslabones, es decir, con el cambio de los cuales cambian la posición, la velocidad y las aceleraciones de los puntos del mecanismo. Todo lo que no sea característico para el movimiento debe ser evitado para simplificar al máximo el esquema. He llegado al final de este acompañamiento. Si te ha gustado, dale like, comenta. ¿Qué te ha parecido este tema? Suscríbete a este canal. ¡Listo, profe! Y no olvides tocar la campanilla. Muchas gracias por su atención.